¿dónde estás con todo esta locura que estaba pasando ahora mismo con el coronavirus? ¿En qué parte del mundo estás? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, estoy aquí ahora en mi casa, en la playa, aquí en Miami. Ah, o sea, estás viendo en Miami ahora. Sí, hace un rato que estoy viviendo por acá. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está todo con Miami? Con las cuestiones de gigs, de trabajo, de vida. Bueno, cuestiones de eso ya ahora mismo todo está paralizado. Sí, Pero no hay nada. Hasta nuevo aviso, hay que esperar a que quién sabe si vamos a ver esto a arrancar de nuevo pronto. claro. No, es una situación compleja con todos los músicos que he hablado. Ahora es momento de reinventarse un poco Sí, porque se viene una crisis así, o sea, no solamente en la parte del entertainment, ¿no? De los músicos, qué sé yo, pero en todas las esferas ahí, ahora todo el mundo está parado, sí, todo está literalmente. paralizado ahora mismo, una locura. Pero Hay que, bueno, nada, que tener mucha igual paciencia, sí, porque tener esto mucha sí, paciencia. inesperadamente fue bastante, Claro, un bastante. montón de giras se cancelaron, de conciertos, de todo, es Sí, así. todo está cancelado, todo está aplazado. Bueno, al principio fue aplazado, pero después se dieron cuenta que no existe decir que va a estar aplazado. Claro. Creo que cancelan los dos y entonces, nada, ¿tú me ves bien ahí? Sí, sí, te veo y te oigo perfecto. No hay mucha luz aquí ahora. No, no, está bien, está bien, está bien. Oye, pues igual yo creo que pese a todo es un buen momento entonces Ujú. de conectar, de hablar con gente, de conocer, de hacer conexiones, digamos, quizás no de la mejor manera, pero al menos tenemos estas plataformas ahí que son, no sé, un buen modo también de conectar con artistas, con gente. Ujú. Así que dentro de los males es tratar de buscar ahí vías para solucionar cosas, ¿no? Sí, Así que, bueno, nada, ¿qué tal si empezamos contándonos quién es el Gola, tu vida, cómo empezaste en la música? ¿cuánta gente tú sabes que ve ahora mismo? ¿Cómo sabes cuánta gente está viendo? Ahora tenemos a 15 personas. Oh, Ahí, no sé si a ti te aparece sí, en la pantalla arriba. ok, ok, ok. Bueno, yo nací en La Habana, en el, en el 78. Ya empiezan a sacar cuentas ahí. Sí, ya todo el mundo sabe que eh, estudié ya en la escuela hasta que, bueno, en la escuela de chiquito y después me pusieron en la escuela Saumel. Ah, estoy haciendo Samuel. Estuve ahí los 5 años de Saumel. Era guitarrista, ¿no? No era bajista. El bajo no existía en aquel momento. Bueno, existía por mi papá, que tiene su banda de toda la vida, entonces yo siempre estuve cerca de los músicos. Claro, Siempre estuve cerca de los músicos, siempre estuve cerca de la música en vivo, músicos tocando en mi casa, ensayando. Yo miraba y yo decía, wow, esto es genial. claro, yo quiero hacer esto. Entonces, sí, a los 4 años, bueno, antes de entrar a la escuela de música, entonces a los 4 años, un día estaba, yo como que tengo algún flashback así de eso. Yo decirle a mi papá, yo fui el que le dije a mi papá, ¿dónde está mi guitarra? Yo no tengo guitarra, a mí me hace falta una guitarra para poder tocar. Y esta que tú tienes es muy grande. Claro, So, está aquí. sí, fue así. Y entonces él tuvo que buscar una guitarra debajo imagínate tú en Cuba. Tenía guitarras de él, pero eran muy grandes, por supuesto. Claro, Tuvo que buscar una guitarra pequeña que no fuera tampoco una guitarra de mentira, una guitarra de verdad. claro. Se demoró como un mes, más o menos, unas semanas, y apareció aquella guitarrita, primera guitarra. Entonces eso fue a mis 4 años. Sí, sí. Por ahí Súper en, chiquito. por ahí Y ahí en, empezaste a tocar ya. sí, por ahí en Facebook creo que hay una foto de esa época. Aunque bueno, la foto ya era un poco más grande, ya he tocado ya en la foto. Pero sí, empecé a tocar, yo tocaba, no sé, lo que se me ocurría y él me empezó a enseñar, ¿no? Mi papá. Claro, Mi papá empezó a darme las clases, las primeras clases de, de cómo agarrar el instrumento, de cómo eh,
afinarlo, sobre todo. Siempre me regañaba mucho, ¿sabes? Al principio. Claro, Ya, imagínate tener un si, no, papá de profesor, era... si no hay afinación, no hay nada. Lo demás no sirve si no está afinado el instrumento. So, tienes que siempre tocar el instrumento afinado. So, ahí yo me convertí en un vicioso de la afinación. Y Si en la el guitarra bajo es muy estaba, difícil, sí. si la guitarra estaba desafinada, una croma, una cosa tan mínima, yo lo tocaba. Yo empezaba a afinar la guitarra, y las guitarras no eran muy buenas en aquel momento en Cuba, bueno, las cuerdas eran horribles. Esa guitarra Sí. tuvo cuerdas nuevas a lo mejor 2 veces en la vida. Si no, se cambiaban, claro, acá la gente la cambia cada, no sé, 2 meses o algo así, o menos, y allá en Cuba yo veo que la gente las cambia un No, año y con la misma cuerda ahí. en Cuba se hierven las cuerdas. Sí, yo me sé esa, sí, A sí. auxilio. Y entonces, este, el principio al final de las cuerdas, cada vez que tienes que hacer ese proceso de hervirlas y después secarlas, nunca se secan por dentro. Entonces ahí se oxidan y se parten. Sí. Y ahí viene en medio del concierto, cuerda partida y ya. Imagínate tú, imagínate tú, cuerda partida en el concierto. Digo, increíble. Pero bueno, Pero bueno, sí. entonces, bueno, ahí tocaba, ya tocaba. Yo tocaba desde los 4 años, 5, 6, 7, hasta los 9 que entré en Saumel. Bueno, a los 9 me dice mi papá, bueno, mira, está la escuela, el único problema es que ya yo tocaba, entonces yo tocaba toda la música que había en mi casa que él traía de todos los viajes. Mi papá viajaba mucho en ese momento. So, yo siempre esperaba que él regresaba para ver la música que traía. Bueno, para verlo a él, por supuesto, porque le extrañaba, porque los niños traían a los padres, ¿no? Claro. Entonces, toda la música que traía me parecía tan gloriosa. Yo decía, ¿cómo es posible que personas puedan tocar música? Que personas puedan tener la habilidad de poder hacer todas esas cosas tan rápidamente. Había de todo tipo de música, había desde funk, desde rock, no oí mucho, lo vi más tarde, pero sí, mucho jazz, sí, mucho, eh, no jazz tradicional, eso lo vi después mucho más tarde. Al principio era más Stanley Clarke, eh, Gino Vanelli, estaba también George Benson, guitarrista. Sí, sí. O sea, tu papá traía discos y traía partituras también. No, partituras no. O Todo sea, discos. eran discos, pero acuérdate, eran casetes, ¿no? Eran Claro. grabaciones. Sí, Corea sí, lo vi desde el principio. Y me gustaba mucho, me gusta mucho toda la vida. Chique es el genio. Pero más bien era música más electrónica que música tradicional de jazz. Entonces yo decía, yo copiaba mucho las canciones, copiaba mucho a los guitarristas, a los saxofonistas. Me gustaba mucho el flautista este que tocaba, tú eres flautista, ¿verdad? Sí. Hubert Lowe. Sí. Hubert Law, Wow, sí. yo decía, ¿cómo puede sonar la flauta con ese sonido tan grande Sí. tan perfecto, tú sabes, tan Sí, Hubert Law también tiene la redondo? tradición clásica, también tiene toda la formación. Entonces yo decía, yo desde que empecé a pasar todo ese momento, yo decido, para mí, yo dije, algún día yo tengo que poder estar, ¿cómo se dice? Capacitado para poder tocar música y sonar como ellos suenan. Yo decía eso, yo no voy a parar hasta que, a mí, uno nunca para, después te das cuenta que esto es para siempre, lo de la música es un aprendizaje que nunca tiene un tope, pero en ese momento yo decía, yo no voy a parar hasta que yo pueda tocar como ellos, que yo pueda sonar algo que yo pueda tocar y que yo pueda sentir ese mismo placer que cuando yo los oigo a ellos tocando.
yo creo que yo puedo hacerlo. Eso es lo que yo pensaba de ese momento. Bueno, después de la escuela, mi papá me dice, bueno, mira, la escuela que hay es clásica. Claro, Y yo decía, acá y no hay una escuela, yo le decía, y no hay una escuela de música normal. normal. Para ti eso era lo normal, claro. No, para mí eso no era normal, música clásica, porque Claro. yo sabía que la música clásica existía, pero para ser sincero, en aquel momento, siendo un niño de 9 años, me parecía que la música clásica era muy aburrida. Ya, después de que yo venía escuchando tanta música, desde mis 4, 5, desde que empecé a entender 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a 9 años, entonces tengo que entrar a la escuela. Mi papá tenía un disco de su grupo que era La Ye, el grupo de él, original grupo La Ye, que después fue otro La Ye, pero bueno, el que lo hizo fue él, que venían de trabajar con la cantante genial de Cuba, Beatriz Márquez. Y él le hace un disco a ella en el 80, súper temprano en los 80. Después en el 83 graba el primer disco de su grupo. Anoche mismo yo estaba viendo este disco, porque me lo volvió a reenviar. Imagínate, una grabación de aquel momento que está grabado en tape. Claro. Con la cinta esta, no había manera de editar. Editaban cortando la cinta. Sí. Cuando podían. Cuando no podían, se queda así o vuelve a grabar todo para que nadie se equivoque con tu vida. Sí, ahí sí es. Entonces, la influencia de la música que yo tenía en mi casa, eso mismo yo estaba pensando anoche. Yo decía, yo veía a ellos cuando hicieron esas canciones en la casa. Yo recuerdo, tengo como pequeños flashbacks que vienen de verlos a ellos haciendo esas canciones antes de grabar el disco. Después de grabar el disco, era genial poder oír lo que habían hecho y grabado. Resultado, claro. Bueno, tremendo, igual tener, o sea, crecer con esa experiencia de haber sido hermoso. Siempre hubo música en la casa, siempre hay música. Bueno, ahora mi hermana menor es cantante y está haciendo sus cosas y un programa de televisión por allá por Colombia, le va súper bien, canta. Qué bueno, sí. Yo me quedo viendo cantando y yo digo, wow, ella también absorbió la parte musical de mi papá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Son 3 hermanas. ¿Y todos son músicos? No, ustedes No, dos. solamente yo y, bueno, mi hermana la menor y yo. Sí. Mi hermana la mayor es muy musical también. Claro, sí, es que crecer ahí. Maybeth es muy musical, ella oye todo, ella sabe distinguir, ella sabe quién suena bien, quién suena horrible. Claro. Ella a veces me mira y se ríe y dice, oye, ¿qué están haciendo esa gente ahí? ¿Están bien de la cabeza? Entonces, bueno, entré en la escuela. Ajá. Y yo le digo, bueno, si es la única escuela que hay, imagínate, tengo que hacerlo, porque tengo que entrar a la escuela de música, ya estoy en la edad. Claro, es que para la gente que no sabe, en Cuba no hay todavía escuela de música popular. Toda Exacto. la academia es música clásica, en todos los niveles. Entonces recuerdo la audición, porque te hacen una audición. Y yo te decía, a ver acá, tú no conoces a ella, la directora o a alguien de esa gente, ¿para qué me tienen que hacer una audición? Si yo no me imagino qué tipo de audición sea, pero a lo mejor es algo muy difícil y no puedo entrar. Entonces me dice, no, tienes que hacer la audición. Y voy a la audición, y cuando veo la audición, me quedo así y les digo, empiezo a reír. ¿Esa es la audición? Y me dicen, sí, ya. Y le digo, pero entré a la escuela. Y dicen, no, eso te lo van a decir después. Y yo me quedé así, pero esta bobería la audición. Claro. Imagínate, ya. Claro, venías desde los 4 años tocando. Ya yo tocaba la guitarra mucho. Yo tocaba mucho la guitarra, tenía mucha agilidad para tocar la guitarra. Y tocaba lo que se me ocurría sin ningún problema. Entonces, por supuesto, llaman a la casa, le dicen, mi papá no creo que había teléfono en aquel momento en la casa, pero bueno. Mi papá creo que va a buscar el resultado de la audición. Sí, perfecto, él entra a la escuela. Pero me iban a decir desde la escuela, pero el muchacho tiene que ya vimos que él sabe de música. Pero ahora, como muchacho, en fin, él quiere ir muy rápido. Tiene que ir un poco más lento, ¿no? Porque ahora es el primer año de la escuela. Claro. Ay, Dios mío.
Entonces, entro en la escuela, la clase de guitarra, primera clase de guitarra, y la profesora mía, Lina Quesada, que yo le voy a agradecer la vida entera a ella, para mí la mejor profesora, bueno, mi profesor. Bueno, di clase con un par de profesores también que eran buenísimos, pero ella es, porque todavía está, me imagino que tocando y enseñando. Para mí es como muy brillante ella como profesora y era muy fuerte, ¿no? No era una profesora que decía, no estudiaste, eh, no era muy suave, era bien restricta a veces, y cuando se ponía brava y te decía de la mejor manera, ¿no? Pero se te das cuenta que estaba molesta porque Sí, la escuela de Cuba en sentido general es de estaba mano dura. haciendo perder el tiempo. Decía, ay, pero me estaba Sí, haciendo perder el tiempo. Ahora tienes que estudiar aquí conmigo. Yo, bueno, cuando no estudiaba, niño de fin. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tocaba y ella empieza a darme los primeros ejercicios, los primeros estudios de guitarra, que eran bastante fáciles para mí. Ella decía, este muchacho toca todo esto ya. Y me empieza a poner, ahí fue la brillante idea de ella, ponerme el programa avanzado. o sea, Me ponía, yo estaba en primer año y ella me ponía programa desde cero, cuarto año. Y yo me quedaba así, decía, profe, que tocar mucho. Y decía, bueno, tú puedes tocarlo. claro. En Cuba los programas de estudio que eran estudios de Leo Brauer. Leo Brauer, sí, Leo Brauer es el genio y súper fundamental para el aprendizaje de la guitarra, la técnica de la guitarra. Sí, claro, Pero que había tienen estudios otros, técnicos de muchas estaba dificultades. Dionisio Aguado, estaba Tárrega, estaba, Sí. eh, bueno, ha pasado un tiempo, he olvidado un poco los compositores, pero eh, había un estudio que era genial de los arpegios de la guitarra, me olvidó el compositor, pero todo el mundo quería tocarlo. Y era difícil, yo lo tocaba ya en segundo año de guitarra y eso normalmente yo debía tocarlo cuando estaba en cuarto, quinto. Pero bueno, me empieza a enviar a todos los concursos, todos los concursos, todos los concursos. Y todos los concursos yo los ganaba. Siempre Qué venía bueno. con el premio a la casa. Fue un momento muy bonito y aprendía mucho de la guitarra y de cómo mover las manos en la guitarra y la técnica que no tenía antes, pero bueno, yo tocaba como yo entendía antes a la escuela. Después de la escuela ya tocaba con una técnica, aunque al final siempre tuvo una mezcla de las dos cosas. Y eso fue el primer tiempo, Samuel. Después, bueno, tengo una historia. Yo no tenía que hacer pase de nivel. ¿Lo tenías convalidado o qué? Yo tenía todo ya, yo era el primer calafón de guitarra de tantos años, era ganar el primer concurso, el primer premio. Claro. El último concurso fue que gané el segundo premio. Nos apareció un muchacho de Santi Espíritu, Sí. era zurdo, tocaba así. Mira. Y yo bueno, esta es una historia que la voy a hacer rápida para que no Dale, se dale. haga. Bueno, yo siempre llegaba a todos los concursos antes Ujú. de tocar, ¿sabes? Un poco más temprano para ver contra quién iba a concursar. Claro, ya tú tenías todo el formulario aquí ya. Este lo Para ver conozco. y contra quién es este concurso. Y siempre yo les pasaba por el lado. Ellos nunca sabían que yo iba a tocar, porque mi guitarra la dejaba por allá, escondida en otro lado. Y miraba a todos tocando y yo decía, este concurso ya lo gané. ¿Sabes? Era bueno, niño al fin. Y no era realmente algo, no era algo como de prepotencia o de egocentrismo, porque no, yo no fui ni me considero una persona así, pero sí lo hacía como inocentemente y quería estar seguro de que yo iba a ganar. Eso era lo que yo quería saber. Yo le pasaba por el lado, los veía, miraba a uno, miraba al otro y decía, este concurso yo lo gané perfectamente, toco. El primer premio, perfecto. Y ese concurso recuerdo que no fue había muchos concursos que no eran en La Habana. Este era bastante lejos. No recuerdo ni dónde era, pero había que coger una guagua esa que nunca paraba de llegar a donde tenía que llegar.
Y ese día lo veo a él tocando. Y entonces eran dos veces que yo lo vi a él. Uno que se hizo allá por un pueblo de eso que no recuerdo, y el otro que fue en La Habana. Bueno, cuando yo lo vi tocar y le dije, él ganó. Fue la primera vez que ganó. Digo, oh, ¿Te cuentas cómo se llamaba el niño? no me acuerdo, no O sé. sea, no sabes después que fue él ni nada. Nos hicimos amigos ese día y nos llamábamos por teléfono. Recuerdo que ya después había teléfono en mi casa. Claro. Y yo le decía a mi papá, oye, ese muchacho toca la guitarra como Cristo, Jesucristo. Y él decía, bueno, me gustaría verlo, sí, claro, por supuesto. Él volvió a La Habana y se hizo otro concurso que fue en el Museo de la Música, Sí. ahí cerca del Malecón. Bueno, ahí volvimos a tocar, pero ya lo que hacíamos era descargar. Cuando nos veíamos, nos poníamos a descargar y él me decía, pero ¿cómo tú tocas eso? Yo no sé improvisar, yo no sé hacer nada de Claro, eso. él era escuela clásica. Eso que tú estás haciendo, ¿cómo tú lo haces? Y yo le decía, mira, esta escalita. No sé, cualquier cosa. Y él decía, espérate, déjame probar. Pero tenía una técnica impecable, ¿no? Claro. Y nos hicimos amigos. Después yo me fui de Cuba, ¿no? Ya después cuando yo también entré en Amadeo, ya no lo vi más ese muchacho. Seguía viviendo en su Santi Espíritu, creo que era él. Imagínate, en Cuba nadie baila Santi Espíritu. Ni de Sí. Santi Espíritu de La Habana. Bueno, de Santi Espíritu de La Habana sí va ahí todo el mundo, ¿sabes? Sí. Pero Pero normalmente igual es difícil. tú no, Es tú no difícil para. vas, tú no Sí. vas a Santi Espíritu si no tienes algún propósito específico, que vas a ir a una fiesta familiar o a buscar comida o a algo de ese tema. Claro. Y es Pero, difícil para la gente de provincia también. sí, exacto. Todas las oportunidades casi siempre están en la capital. Sí, claro, eso es como globalmente. Sí, claro. Bueno, entro a Amadeo Roldán, Ajá. entonces yo no tenía que hacer el pase de nivel, pero por no ganar eso, el primer premio, un querido de los profesores de la jefe de cátedra de guitarra de La Habana, Kaiser, yo le gustaba, parece. Él decía siempre que yo tocaba fuera del estilo. Y entonces él decidió que tuve que hacer el pase de nivel. Al último minuto, donde ya venía el pase de nivel, yo llevaba, la guitarra estaba guardada, yo estaba de vacaciones, yo no quería saber nada de la guitarra porque ya entraba a la escuela. Claro. Y me llama mi profesora y me dice, oye, hay un problema. Y me dice, ¿y tú estás tocando guitarra? Y yo le digo, profe, yo no toco guitarra hace un mes. Y me dice, bueno, tienes que hacer el pase de nivel. Kaiser no quiere que tú entres a Amadeo sin hacer el pase de nivel. ¿Y esa hora? Y en ese momento yo me quedé así. Wow. No, una historia antes de eso. Yo me voy a la ENA, Ajá. ¿no? Porque veo que muchos amigos míos empezamos a hablar que llevamos años juntos en la misma escuela, que estaban yéndose para la ENA. Pues Sí. no entraban en Amadeo. Yo iba para Amadeo, directo, ¿sabes? Y yo digo, no, yo me quiero ir para donde van mis amigos. ¿Qué es eso? Yo iba ahora a entrar con una gente que no, de amigos. No, horrible. Aparte, todos eran músicos, buenísimos músicos también. Estábamos como en el mismo canal. Sí. Estábamos en la escuela clásica, nos gustaba el jazz, nos gustaba la buena música. Éramos los hijos de los músicos que estábamos en la escuela, en Claro. San Miguel. Me voy a la ENA ese día. Me escapé de mi casa a la ENA, yo no tenía que ir a la ENA. Y me quedo ahí viendo todo el mundo haciendo pase nivel. Y yo me quedo así de, voy a hacer el pase nivel. Le pregunto a una profesora de la edición o algo así. Le digo, profe, ¿yo puedo hacer el pase nivel aquí hoy? Porque yo vine aquí, yo no tengo que hacer el pase nivel aquí, pero me gustaría estar en esta escuela. Me encantó la ENA, porque era una cosa, la Sí, libertad. grande, libertad. Imagínate tú. Y hago el pase de nivel y hice todo. Pase de nivel, la guitarra, toqué y todo. Le pedí una guitarra prestada a un socio. Y me decía, oye, ¿tú vas a tocar con esta guitarra? Y decía, sí, voy a tocar con tu guitarra porque no tengo mi guitarra aquí. Yo no venía para esto hoy, pero yo quiero entrar Ay, aquí. Dios mío, qué loco. Entonces, hago el pase de nivel y como no estaba estudiando, había que hacerlo de apreciación musical o algo de esto, una prueba esa que estaba en candela. No puse una, ahí me ponchan.
Pero como había tocado la guitarra, Ajá. ellos dijeron, no, sí, él entra aquí. Claro. Él entra aquí y me llaman a la casa y me dicen, oye, sí, tú entraste en la ENA. Y ahí es cuando me llama mi profesora y me dice, óyeme, tú tienes que hacer el pase de nivel para entrar en Amadeo. Yo no te había dicho nada, pero Keisen no quiere que tú entres, sí. Y yo le dije, profe, mire, yo estuve en la ENA. Yo toqué el pase de nivel allá. Y me dijeron que sí, están diciendo que sí. Pero bueno, voy a hacer el pase de nivel entonces en la Amadeo, porque no quedaba otra. Sí, pero tú tienes que hacerlo en Amadeo porque tú vas a Amadeo, tú no bajes a la ENA. Y el profesor que yo te voy a poner va a ir a Amadeo, no está en la ENA. Y la profesora, como era bien restricta, me dijo, bueno, tienes que hacerlo, que voy a Amadeo. Y ahí está el señor Keiser, que es genial, él es un guitarrista de estos genial, clásico. Claro. Sí, pero o sea, ya ibas ya con una presión antes por de alguna eso. razón de la vida, a él nunca le gustó como yo tocaba la guitarra clásica, que él decía, oye, este chiquito toca, pero este chiquito toca otra cosa. Me imagino que él debería tener la razón, pero bueno, yo también hacía lo que yo podía. Mis jodidos estaban muy influenciados por la música que no era clásica, entonces yo todo el trasero que yo hacía tenía de lo otro, venía, ¿sabes? No era tan straight como la música clásica, que tiene muchas maneras y formas de tocar las mismas notas. Hago paso de nivel y me recuerdo que ese día me enfermé y todo. Yo creo que me enfermé fue del estrés de tener que recuperar todo en vez de no haber tocado guitarra y tocar todo el repertorio, tocar bien. Llegué, tocaba con fiebre, hacer pase de nivel. Fiebre 40. Ay, Dios mío. Estoy haciendo el pase de nivel. Sudando ahí. Yo sigo sudando la gota a gota. Entonces, yo sé que ese día yo no toqué muy bien. Yo salgo de la prueba aquella, sale mi profesora y me dice, no te preocupes, que yo sé que tú estás enfermo y ya ellos se dieron cuenta. Y yo, coño, bro, yo también toqué tan mal. Dice, no, pero lo tocaste como tú tocas. Entonces, aparte, y le dije, bro, yo se lo dije, yo no tocaba guitarra hace ya como un mes antes. Y tuve que ponerme ahora en 10 días a poner todo esto junto de nuevo, por su vida. Y me dijo, bueno, okay, bueno, por supuesto, me aprueban primer escalafón para la Amadeo, ¿no? Entonces, ahí empezó una nueva época, una nueva etapa de mi vida. Ya en los últimos años antes de entrar a Amadeo, yo empiezo a tocar en la banda de mi papá. Yo tenía 13 años. Yo tocaba la guitarra con él. Por supuesto, la música clásica cada vez me iba sacando más mal. Claro. O más, no digamos que más distorsionada. Con más influencia. Sí, no, sonaba como parecía que estaba tocando a Paco de Lucía. ¿Qué es Paco de Lucía? Es una locura decir eso. Tocar, ahora no, un guitarrista que no toque nada de música clásica, tocando aquellas cosas y sonaban bien chistosas. Por eso yo entendí que el profesor aquel tenía su razón. Yo le decía, bueno, esto es lo que yo oigo. Y así es como lo puedo interpretar. Mi interpretación no es muy basada en lo que la profesora me dice. Porque yo estoy tocando la música, al final empiezo a sentirla y por eso le doy el cantadito este. Me imagino que si hubiese ido algún... Bueno, yo no creo que eso iba a durar mucho más tiempo para mí. Bueno, fueron 5 años de música clásica y entro en Amadeo, ya que fue un desastre para mí. Porque fue un desastre en el sentido de la escuela, que no la terminé. ¿No terminaste Amadeo? No, yo me fui de Cuba también. Ah, ya. Al segundo año de Amadeo yo me fui de Cuba. No pude terminar la escuela, pero igual yo no terminaba la escuela porque el primer año mío de Amadeo fue como impactante. Yo entro a la escuela, veo tantos amigos míos, bueno, nuevos amigos y los amigos venían que entraron, los pocos que entraron en Amadeo, que estábamos ahí y todos nos quedamos ahí. Espérate, esta gente toca aquí. Esta gente toca de verdad. Habían saxofonistas, trompetistas, pianistas, bateristas. Claro, ese paso de
Eso a es nivel ella. elemental, a nivel medio. Entonces, empezamos a descargar. Claro. Pero imagínate, eso era obsesivo. La descarga con ellos era todos los días. Yo llegaba a la escuela y todos los días era, ¿a qué hora es la descarga? La descarga es en la hora del almuerzo y después, en cualquier recreo, ¿verdad? Entonces, eso fue una obsesión. Entonces yo llevaba mi guitarra, por supuesto. Al principio no la llevaba porque siempre había alguien con guitarra y yo no la pedía prestada. Llevaba mi guitarra, la guitarra no se oía. La guitarra acústica, ¿verdad? Sí. Hay un trompetista al lado, y claro, Amadeo, yo estoy en Amadeo, es un cucurucho así sí, que sí, todo. la bulla Sí. que había. Entonces, un día llegó mi guitarra eléctrica, ya yo tenía mi guitarra eléctrica, una guitarra que era de mi papá, bueno. Pero bueno, yo era el que la tocaba, el que la tocaba era yo, en su banda. Y él nunca me dejaba sacarla de la casa si no era para ir a tocar, a trabajar, porque bueno, era trabajo. A mí me pagaban y todo, ¿sabes? Claro. Yo tocaba solamente los fines de semana. Entonces, estoy en la escuela, empiezo a ver qué voy a hacer. Llevo mi guitarra ese día. Cuando llevo mi guitarra, no había un amplificador en la escuela. No había uno. En el almacén no había en ese momento. Entonces me dice el almacén, no, hay uno, pero está roto. Y yo le digo, bueno, perfecto, está roto. Es como si no hubiese. No, forget it. Entonces, un amigo mío, pianista, me dice, Ricardo Castellano, él vive en Sao Paulo ahora. Por muchos años ya vive en Sao Paulo. Me dice, hola, ¿por qué tú no tocas? ¿Por qué tú no me haces bajo aquí en el piano? Yo te voy a enseñar las canciones, los estándares que estaba tocando en ese momento. Para yo poder descansar un rato, porque es que no puedo tocar como pianista, siempre tengo que estar tocando el piano y el acompañamiento. Yo le digo, ok, dale, dime cómo va a seguir aquí. Y entonces yo tenía facilidad también para el piano, bueno, todavía tengo un poco de facilidad para el piano, yo toco piano también. Pero bueno, empezó de los bajos y él me decía, oye, perfecto. Entonces cuando venía a la descarga me buscaba. Y decía, oye, ven, que viene a la descarga ahora. Él ya estaba en 5 años de Amadeo. Él me enseñó todo, los estándares que yo me aprendí en ese momento. Y tenían las partituras, y tenían partituras que venían copiadas de Real Book, y tenían muy poca gente tenía el Real Book. Entonces un día, no, espérate. Entonces mi papá, la banda de mi papá, yo tocaba solamente los fines de semana, en el, donde quiera que él estuviese tocando. Pero bueno, él busca un trabajo que era toda la semana, tocaban todas las noches. Fue una época genial, porque Cuba estaba en pleno periodo especial y mi papá consiguió ese trabajo que nos salvó la vida y a toda la gente de la banda. Entonces, está genial, pero entonces el bajista se va de grupo. Y mi papá me dice, oye, estoy buscando un bajista, pero bueno, el bajista dice que va a entrar y consigue un bajista. Y yo te dije así siempre desde el principio, yo no quiero tocar bajo. No me cojas para eso, que lo mío es la guitarra, a mí me gusta improvisar, me gusta parar de tocar, volver a entrar en la canción. Claro. Bajista no para de tocar. Y las cuerdas esas son muy grandes. No. Entonces, ya consigue el bajista. Entonces, el bajista que va para tocar con otra banda, que era el bajista del grupo, el otro que iba a entrar se va para otra banda también. O sea, ya te tocaba. Embarcado. Pero como 3 días antes, y mi papá, y yo le digo, nada, ¿qué vas a hacer? El bajista dice, no, el bajista eres tú ahora. Me dijo así, y le dije, no, como que yo. Claro. Hazlo tú, porque también toca. Y, sí, pero es que yo estoy cantando adelante y no puedo estar dirigiendo el grupo y tocando el bajo, eso es un desastre, me voy a acabar con la música. Y bueno, busco un bajista. Bueno, el mismo día de tocar ya por la noche, yo regreso de la escuela, regreso de Amadeo, ¿verdad? Y veo que mi papá me dice, oye, a las 8 vienen a traer el bajo. Pues no teníamos bajo, además. No teníamos el instrumento. Arnaldo va a traer el bajo para que nosotros lo usemos. Él no va a tocar ahora.
él no puede, él está ocupado. Y yo le dije, bueno, ok, ¿dónde están los papeles? Dame los papeles, ok. Y en 2 horas, había que tocar a las 10:30, casi las 11 de la noche. Ya yo me sabía toda la música, por supuesto, pero no desde el bajo. Claro. Entonces yo empiezo a verlo todo y yo decía, oye, esto es tremenda candela, tocar todo esto hoy. 2 horas ya. Ahora que yo me voy a equivocar. Dice, no, no me importa, lo que es que salvar la noche. Claro. Muchacha, vamos para allá, empezó a tocar aquello, era, ¿cómo era? Ese era el principio del show. Claro. Tu papá con los ojos. Y mi papá me ve así y dice, joder, pero te suena bien. No, por supuesto no me sonaba como acabo de tocarlo ahora. Olvídalo. Claro. Sonaba como una guitarra grande. Entonces, bueno, esa noche vamos para allá para trabajar. Entonces, wow. Terminamos el primer set y yo le digo, oye, mira, esto es demasiado, compadre. Esto hace falta buscar aquí para mañana. Aparte hay que tocar todos los días. Me decía. Entonces, los trompetistas y el baterista le dicen a mi papá, oye, él lo hace bien. Imagínate, yo tenía 14 años. Y el bajo es un instrumento de mucha responsabilidad. ¿Sabes? El bajo no se equivoca. Si el bajo se equivoca, se acabó todo el mundo. Bueno, por supuesto, el bajo se equivoca. Lo que pasa es que nadie se da cuenta de eso, es que meter un montón de trucos. Sí. Y entonces yo me quedo así y me dicen los papás, oye, pero no estuvo mal. Y yo le digo, pues mi papá siempre fue bastante seco conmigo en cuestiones de música. Él nunca me decía que yo estaba haciéndolo bien. Me decía, Claro, quería exigirte más. Y yo, ok, compadre, ¿quién va a tocar mañana? Y me dice, cuando terminamos esa noche, me dice, tú. Y yo le dije, y entonces yo voy a tocar todas las noches el bajo. Y me dice, hasta que no aparezca un bajista. Y entonces yo, como estaba en la escuela, eso era fiesta. Claro. Salir todas las noches. Ya tenías tu trabajo ahí ya. O sea, tenía el trabajo de antes, pero, pero claro, ya con una nueva fiesta cosa también. Fiesta continua, muchacho. Entonces yo llegaba a mi casa todos los días a las 3, 4 de la mañana. Él trataba de cuando termináramos y llevarme rápido para la casa, pero siempre había algo que tenía que hacer, si tenía que hablar con alguien, que si un no sé qué, que si un viaje, que una gente quería que... Entonces yo llegaba a la escuela bastante cansado, sin dormir mucho. Por supuesto llegaba tarde y ya empecé a llegar directo a la descaquita. Ya no llegaba a las clases. Eso fue ese momento, bueno, que el primer año. Entonces lo genial era que estaba todo el tiempo tocando, ¿entiendes? Eso sí me gustaba mucho, estaba tocando todo el tiempo. Pero al mismo tiempo ya la guitarra se fue alejando, entonces yo le cogí como mi guitarra la saqué de mi cuarto. Yo solamente tenía el bajo que me prestaron y entonces estamos en la escuela, estamos en la descarga, ¿no? Y me dice el mismo pianista, ¿por qué tú no haces eso mismo que estás haciendo en el piano? Ahora me hace falta que te quites el piano. Primero necesitaba que le tocara el bajo y entonces veo un contrabajo que estaba ahí. Y yo le dije, compadre, no puedo tocar. Pero tú no estás tocando bajo con tu papá. Y le dije, sí, pero eso, me sé las canciones del grupo. Bueno, esto mismo que tú estás tocando aquí en el piano, toca las notas, tú te sabes las notas bajo cuáles son. Yo le decía, sí, pero eso es muy grande. Y no tiene trastes. Claro. Tú quieres oír un bajo, tú quieres oír una cosa que suene bien desafinada. Me decía, bueno, no importa. La cosa es que suene boom, boom, boom. La cosa es que sabes ahora mismo también. Y entonces, ese fue el primer, como la flecha, Cupido, así. Ahí fue donde yo me enamoré realmente del bajo, porque el bajo eléctrico lo veía como una guitarra más grande. Entonces, ya yo tenía toda la técnica aquella de la guitarra y yo tocaba el bajo, que era 4 cuerdas nada más. Y decía, esto es muy fácil. A mí es más grande, pero es súper fácil tocarlo. Y por supuesto, no solamente tocaba la música del grupo de mi papá y seguía oyendo todo lo demás, pero entonces ahí fue cuando empiezo a ser realmente
el switch de la guitarra al bajo, la transición de un instrumento al otro. Yo decía, si yo no toco bien el bajo, si yo no toco bien el bajo, yo no estoy bien. Es imposible que yo toque la guitarra de la manera que puedo tocarla y el bajo ahora lo toco a la mitad. Claro. Bueno, en la escuela empiezo a tocar el contrabajo y ahí ese día que empiezo a tocar con el aula con el pianista y había otro trompetista y eso, el feeling que yo le cogí tocando a ese instrumento, por supuesto, toqué súper desafinado y se me rompieron las manos porque los bajos estaban muy malos en la escuela, estaban mal ajustados y las cuerdas eran horribles. Bueno, se me hicieron unas ampollas que, ¿para qué te cuento? Esa noche tenía que tocar con mi papá y llegué con los dedos todos baratados y me dice, ¿por qué tú hiciste eso? Y le dije, porque estábamos en la escuela descargando y no había bajo eléctrico y decía, pero si vas a tocar ahora por la noche, ¿cómo tú te vas a romper los dedos por el día? ¿Entiendes? Claro. Ahora llora. Me dijo así, ahora sufre. Me dijo, Ahora sí, sí. por supuesto, me tuve que poner una curita y inventar y sangre y todo, bien, horrible. Bueno, ahí fue donde realmente yo dije, bueno, si yo realmente voy a tocar el bajo, yo tengo que tocar el bajo. Yo no voy a tocar el bajo y ser un bajista que no toque el bajo. Yo me quedé así, de, bueno, todas mis guitarras, que eran dos o tres, que por supuesto estaban las acústicas, pero las otras eléctricas, esas dos eran de mi papá, pero las usaba yo. Las saqué de mi cuarto, Ya, se las di a claro, él, se las di a él, le dije, eso no quiero verlo en el cuarto. Y entonces yo no paraba de estudiar, no paraba de estudiar. Y hacía lo mismo que, entonces, tocando con él los fines de semana, a vez que tocaba los grupos, que estamos hablando ya de los 90, que fueron la época brillante de, de la música a timba, ¿no? La música bailable, que esa gente en los 90 hicieron una música como nunca se ha vuelto a hacer y como nunca probablemente se volverá a hacer. Ahora, bueno, ahora hay algunos grupos que hacen esa música, pero sí, el patrón es lo de los 90, ¿no? claro. Sí. Yo le decía a mi papá, oye, necesito ir a ver a este bajista que está tocando en la banda, Feliciano Arango, wow. Y yo veía que él hacía unas cosas en bajo increíbles. Entonces, por supuesto, yo tenía 14 años. Ah, tenías 14 cuando eso nada más, era un niño, sí. Pero ya estaba tocando todo el tiempo la música que escribe mi papá, pero yo quería poder estar eh, eh, habilitado para poder hacer las cosas que yo vi a ese señor hacer. Yo le digo señor en aquel momento, ahora todos somos señores. Bueno, el genial, ese bajista, Sí. daba mucho Formel, por supuesto, Formel era las canciones y las líneas de bajo que el bajo no hacía absolutamente más nada que lo que tenía que tocar la canción, que eso es. Eh, yo decía, wow, este bajista en Cuba que hace esto, casi todos los bajistas se la pasan haciendo de todo. O algunos no, pero siempre hacen algo. Este no hace absolutamente nada. Entonces decía, eso está genial. Me imagino que cuando terminas cada canción debes terminar bien cansado mentalmente de repetir lo mismo Claro. tantas. Pero bueno, esa es la función del instrumento. Okay. Entonces yo estaba con una cosa y la otra. Pero veía entonces a Feliciano Arango que entonces estaban tocando y hacía unas cosas de esas extremadamente de otro planeta. Y yo decía, este tipo, ¿cómo sabe hacer todo eso? Entonces yo siempre iba a verlo y me ponía atrás de él mirándolo y lo miraba, lo miraba, lo miraba, lo miraba. Y a veces como que entendía algunas cosas y decía, wow, esto lo voy a hacer en aquella canción de mi papá. Copiando ahí todo. De hecho, a 14 años. Claro. Y aquello, okay. Aunque yo realmente te digo algo, yo ya entendía de qué se trataba el asunto, ¿no? Yo ya, como venía oyendo música desde chiquito, ya llevaba 10 años, en ese momento ya llevaba prácticamente 10 años, a mí, físicamente 10 años, bajaba con la música, yo entendía todo, yo oía todo, y decía, wow, eso está genial.
Eh, y entonces así trataba lo copié mucho él. Qué bueno, bajista tan genial y maestro de verdad, Feliciano. Entonces, eh, así, ya pasa el segundo año, me cambio para el instrumento, para el contrabajo en la escuela. El contrabajista que me daba clase nunca iba, porque era de la sinfónica, siempre estaba viajaba, y bueno, él me dio como 3 clases nada más. Se puso bravo conmigo una vez. O sea, claro, toda la escuela que tuviste fue tu papá y tocar con tus amigos y... Pero bueno, antes de tocar con mi papá, yo cuando tenía 9 años, exactamente cuando estoy en la escuela de música, mi primo, que también es músico, hace una banda de aficionados, ¿no? Pero entonces empecé a ensayar y yo tenía un guitarrista y todo, y el guitarrista era malo. Wow, y yo le digo a mi primo un día, oye, ¿por qué tú no me metes en el grupo tuyo? Me decía, no, porque él está ahí, no te puedo meter en el grupo. Y le digo, oye, pero mete 2 guitarras. Claro. Yo loco por tocar y me meten en el grupo. Entonces yo tocaba un teclado que había y la guitarra. Entonces el perro se pasaba todas las canciones tocaban, bueno, imagínate, canciones, imagínate tú, no, nada que tenga que ver con estas, eran canciones ya top 40, canciones famosas, que yo aprendí a tocar muchas de esas canciones en ese momento. Entonces yo hacía los solos en la guitarra y los otros lo hacía, tocaba los acordes, ¿sabes? Los acordes que podía tocar en aquel momento en el piano, ¿no? Tocaba. Y así también eso me dio bastante training. Nosotros viajamos y todo en Cuba con esa banda. Mira. Tuvieron que ir a pedirle un permiso a mi papá para que me dejara ir al viaje aquel que era por las universidades que eran en las escuelas del campo. Qué piojera agarré. Porque eso, imagínate, yo tenía el pelo largo. ¿Ahí qué edad tenías cuando tocaste ahí? Tenía 9, 10. Sí, eras un niño en todo eso. O sea, todo lo que me vienes contando aquí fue hasta los 14 años. Hasta los 14 años, bueno, ya estoy en Amadeo, sigo tocando bajo, me pongo a estudiar, ya no iba a las clases. Ya yo no iba a las clases porque yo era una obsesión que lo que tenía con estudiar el bajo. Necesitaba adelantar lo que yo no hacía. Yo no era bajista, yo era guitarrista. Entonces decía, yo no quiero ni oír a un guitarrista, no quiero saber nada de... Bueno, lo oía cuando oía una grabación de, ¿sabes? Los discos. Y me decía, sí, pero yo quiero oír ahora el bajo. Claro, ahí, bajo nada más ahora. Increíble. Entonces, así o sea, pues, eso. Y después de Amadeo no, después el segundo año de Amadeo, a mí me botan de la escuela, porque, ¿sabes? Por no ir a las clases exactamente. Claro. Pero entonces, yo metí en el grupo de mi papá ya en ese momento, yo metí a amigos míos de la escuela a tocar en el grupo. Porque además de que eran mis amigos, eran unos músicos excepcionales. Saxofonista se llama Sergio Chaplin y el trompetista Dayan Díaz, que ellos viven en Colombia. Unos músicos geniales. Entonces, el único que logra graduarse es el trompetista, que estaba con nosotros en la banda. Y ya llevaba como 2 o 3 meses sin ir a la escuela, porque no me dejaban entrar. Pero ya te habían votado ya. Por la misma razón, llegábamos a la escuela y nos poníamos a descargar y nos decían, esta música no se toca aquí, nos botaban del aula ya, porque también estábamos un poco intensos con eso. Yo entendía también, pero era como, oye, acá, pero esto no es una carpintería, esto no es una escuela de otra cosa, esto es una escuela de música. Aquí no hay otra escuela de música. ¿Qué tiene que ver lo que estemos tocando? Claro, eran otros tiempos también, ahora son más flexibles. Sí. Óyeme, nos votaron muchas veces del aula, me decían que no podía tocar los contrabajos de la escuela. Así. Es fuerte. Recuerdo que yo me quedo así y digo, ya sé lo que voy a hacer. Llevar el arco para la escuela. Entonces llevaba el arco
ponía a tocar cuando pasaba la directora o la subdirectora, cualquiera de ellas. Y me veía cuando se iba yo con lo mío. Necesitaba poder tocar y entender cómo concebir el sonido en el contrabajo, ¿entiendes? Claro. Esto era, imagínate tú. Ya llega la graduación de Dayan, que es el único que se logra graduar de nosotros tres que estábamos en la escuela. Había otro músico también joven que ellos habían conseguido, pero él no estaba en la escuela. Él no tenía problema. No tenía problema de la escuela. Bueno, me aparezco en la escuela, en Amadeo Roldán, con un camión, con el hijo de Greco, Marquito, estaba también Libre, baterista. Bueno, la historia del camión es que trae todos los instrumentos del grupo de mi papá para poder tocar. Porque ¿Y llevaste eso, Amadeo? me aparecí en Amadeo con un camión lleno de instrumentos Ay, vocales, audio, todo. Y me dice la directora, Cola, ¿qué tú haces aquí? Le digo, bueno, profe, mire, yo sé que no puedo entrar aquí, pero hoy se va a graduar Dayan y nosotros somos los que vamos a tocar con él en su graduación. Y vamos a tocar jazz, ¿no? En la última parte de la graduación, que es la parte que puede tocar con la banda y todo eso. claro. Y me mira así, mira todos los instrumentos y dice, ¿tú has traído todo esto para acá, para esta escuela? Y digo, ¿con qué instrumento vamos a tocar? Claro, o sea, aquí no hay amplificadores, no hay. Me dice, ok, entras, sube todos los instrumentos, no dejes nada en los pasillos. Típico. Por supuesto, los guacales se tuvieron que quedar abajo en la escalera, ¿sabes? Que había una parte así en la escalera, ahí tuvimos que quedar Sí. todos los guacales. Parecía que había un aeropuerto. Los guacales, subir cosa por cosa hasta el tercer piso con la graduación. Iba a ser allá arriba, donde se tallaba la... Sí, claro, donde sí, todavía es ahí. Bueno, me dice, entra, suben todos, ensayas, no puedes almorzar aquí en la escuela, me dijo. Aparte la comida que seguramente era tan buena, te la perdiste, coño. Yo le dije, y fíjate, ahí le dije, profe, no se preocupe, yo llevo muchos años ya, bueno, mucho tiempo, muchos meses sin almorzar aquí. Imagínate tú, nosotros nos íbamos a comer pizza, nos íbamos, los socios míos, todos, terminaba, el almuerzo era siempre fuera de la escuela. Y éramos como 5, yo los invitaba a todos ellos. Porque yo estaba tocando con mi papá y me pagaban en dólares, imagínate. Por suerte, eso fue la suerte. O sea, a ti Bueno, el grupo te pagaban en dólares, cuando aquello, ¿qué tal el dólar en Cuba y la penalización y de esa historia? Eso había un problema, pero eso estaba por detrás de la fachada. Mi papá tenía el contacto con la persona perfecta que fue la que nos salvó, que era una persona que estaba en ese momento, bueno, no creo que esto sea muy apropiado estarlo hablando. Sí. Paréntesis. De cosas en el otro. Y entonces, por atrás de la fachada se iba todo, ¿entiendes? Claro. Bueno, genial. Bueno, toco aquel concierto de la escuela. La directora, toda esa gente estaban ahí. Cuando tocamos, nosotros ya nos íbamos de Cuba en 15 días, pero nadie sabía nada. Claro. Para Cuba, que oye, no diga a nadie, pues se va a caer el viaje, ¿sabes? Entonces, cuando tocábamos, que la gente aplaudía y recuerdo que fue tremenda emoción poder tocar en la escuela. Y también yo decía, esto va a ser, yo creo que puede ser como, aunque ellos saben, porque nosotros no somos los únicos alumnos que estamos aquí, pero los profesores estos que nos maltratan verbalmente diciéndonos que nos vayamos, que no podemos tocar nunca aquí esa música, que esta no es una escuela de esa música. Entonces ellos aplaudiéndote. Y después vinieron a hablar conmigo y decían, oye, sabía que ustedes tocaban así. Genial. Y le decía, no, profe, eso es lo que estamos tratando de hacer siempre que estamos con la descaquita, ustedes llaman. Claro. Para poder tocar. Bueno, ok. Ya ahí, los 15 días nos fuimos de Cuba. Y yo nunca más volví. ¿Nunca más has vuelto a Cuba? Yo nunca más volví en ese momento. Ah, ok. Ahí me fui a Colombia y ahí tocábamos mucho. Un pianista de jazz
que vivía muchos años en Nueva York, se llama Eddie Martínez, fue a vernos tocando. Él conocía la música de mi papá. Y entonces me ve tocando y me dice, oye, muchacho, ¿tú no quieres tocar en mi banda de jazz? Y yo lo quedé así. Y el tipo es famoso, me dice, no, este tipo es famoso y todo. Y Sí. yo le dije, por supuesto que sí. Bueno, a los 14 años, todo eso en la escuela, me voy de Cuba, empiezo a tocar ya con este tipo, pianista genial, Eddie Martínez, en Colombia. Entonces empiezo a tocar con músicos profesionales de jazz, que es el baterista Ernesto Simpson, que era baterista de Arturo Sandoval en Cuba antes. Él vivía allá en Colombia. Empezó a tocar mucho con Simpson, aprender una cantidad de cosas increíbles, aunque ya yo tocaba, ¿no? Pero bueno, ya era como comprender más del idioma, del lenguaje, y hacerlo, tocarlo en vivo, que es otra escuela. Claro. Y así empezaron grabaciones, cosas. Y entonces quería siempre irme a Nueva York. Quería irme a Nueva York, estaba en Bogotá, viví por 5 años, me fui de allá a los 5 años. Vine a Miami primero y al año me fui a ver, a los 2 años me fui a Nueva York a vivir. Ah, mira. Y ahí en New York ahí es el lugar. Entonces Nueva York fue como que, wow, yo pensaba que yo tocaba jazz. Sí, sí. Bueno, pero cuando me voy a Nueva York, yo unos meses antes yo empiezo a tocar con Gonzalo Rubalcaba. Eso fue genial, ¿sabes? Sí, 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 es que yo acá, es una escuela. La historia con Gonzalo, como lo conocí, fue en una prueba de sonido de Isaac Delgado, Mira. aquí en Miami. Y entonces yo lo vi y yo fui a hablar con él. Me presenté, él por supuesto conoce a mi papá y le pido su número, él me da su número, que sí, que lo llamara. Y yo por pena nunca lo llamé. Yo digo, wow, ¿qué voy a llamar yo a Claro que. este monstruo del piano que le voy a decir? Yo creo que si lo llamo va a ser algún momento para enviarle música, para pedirle, ¿sabes? Eh, ayuda, como maneras de que él me pueda decir, mira, por este lugar, por aquel. Wow. Entonces yo nunca lo llamé. Pasó un año y entonces yo hago unas grabaciones. Yo siempre grabo mucho desde que estoy viviendo en Bogotá, que me tenían un porte estudio en la casa donde yo vivía y yo me grababa todo el tiempo. Yo grababa, hacía canciones, hacía temas, música mía y grababa todos los instrumentos yo mismo. ¿Qué edad tenías cuando te mudaste a Bogotá? Tenía 16. Claro. Sí, súper jovencito. Uh-huh. Entonces le envío una grabación. Llamo a Gonzalo, por supuesto él estaba de viaje, pero le hablo con la esposa, que es María, súper amable ella, del primer minuto que hablamos. Me dice, sí, mira, envíame esto, sí, envíame la música aquí a la dirección. Envié aquello. Y a los 15 días yo recibo una llamada de ella de nuevo, diciéndome que Gonzalo quería enviarme música. Yo estaba disponible para viajar con él. Y yo me quedé así, ¿qué? Para viajar con él. Sí, y va a ser ya. Era como en menos de un mes. Bueno. No menos de un mes, como en un mes. Pero bueno, él estaba de viaje, entonces regresó, me envían la música, nos tenemos que poner a ensayar, por supuesto. Ahí tú estabas en Miami y Gonzalo Miami, está viviendo. Sí, aquí también en Miami. En Miami igual. No en Miami, él vive más al norte, pero bueno. El primer ensayo que tengo fue con el baterista.
que se llama Ignacio Berroa. Él me dice, ven a mi casa y vamos y tocamos la música, el bajo y la batería. Por supuesto, ellos querían ver si yo podía entrar en caja con aquello, imagínate, era de tocar, de aprender, tenía 21 años, yo tenía 23, 22, 23. Bueno, yo me encerré 15 días aprendiéndome toda la música aquella, que es una música súper difícil. Cuando él me envió las partituras, que yo vi aquellas partituras, yo dije, ¿qué? ¿Esto qué es? Dios mío. ¿En qué candela me metí ahora? ¿Qué candela me metí yo mismo? Bueno, me acuerdo que me encerré 15 días exactamente, aprendiéndome todas aquellas partituras dificilísimas para el bajo, en el contrabajo además, que era lo que tenía que tocar. Bueno, me lo aprendí todo, yo diría que bastante perfectamente. Voy a ensayar con Gonzalo el primer ensayo y empezamos a tocar la música. Él no me dice nada. Vamos a tocar la otra. No me dice nada. Yo me quedo así. No me dice nada. No me dice nada. Claro. Bueno, por supuesto, estaba tocando la música. Y entonces me dice, bueno, ya vamos a empezar a ensayar ya mañana o pasado con el baterista, con Ignacio, que va a venir. Ok. Empezamos a ensayar y ya nos fuimos al primer viaje. Fuimos Y nunca te dijo nada. Nunca me dijo nada. Yo el que le pregunté fue a Ignacio, le dije un día, oye, acá, pero a él le gusta cómo yo toco, porque yo sé que hace falta un bajista para allá para tocar ahora, ¿verdad? Esto y ¿cómo se llama esto? Y me imagino, ya hemos aprendido la música, o sea, yo puedo tocar la música, pero él nunca me dijo que, ok, coño, no dijo nunca nada. Que yo creo que es lo mejor que hubiese pasado, porque si alguien te intenta decir, oye, yo, tú tocas genial, yo no creo que eso es como, es bueno oír que a alguien le guste lo que tú haces, pero bueno, pero es bueno que siempre haya un rigor sobre todo para seguir aprendiendo, y sobre todo, y obviamente, yo estaba en ese, en ese momento estaba aprendiendo toda esa cantidad de cosas, tocar con esta gente que tocan de verdad esa música. Wow, eso fue como genial, genial. Y ver cómo es que hacían las cosas, cómo se tocaba. O sea, yo no estaba perdido, por supuesto, yo no estaba mal, pero el engranaje era diferente. ¿Y cómo era la dinámica de los ensayos? ¿Llegaban y qué pasaban primero? ¿Qué trabajaban más? Imagínate. Gonzalo es el músico, ¿cómo se dice? El doctor. Entonces hay muchas cosas que son difíciles de engranar. Solo ensayábamos muchas veces un compás, o 2 compases, o 3 compases, 4 compases. Te fuiste a la música clásica y al final, mira, caíste ahí No, de nuevo en la perfección. imagínate, y es así la única manera que se puede lograr tocar eso perfecto. Sí. Entonces, era genial, es genial. Y bueno, empezamos a tocar la gira, fuimos a La Habana en ese diciembre. Y entonces, ¿Me habías vuelto desde que te habías ido por primera vez del sí, conservatorio? había vuelto en el 98. Ah, ok. 98 volví y fue un desastre porque, bueno, casi que no puedo salir de Cuba. Porque como tenía 18 años, Servicio militar. me querían meter en el servicio militar. Ay, Dios mío, eso fue un susto horrible. Sí. Pero bueno, pude resolverlo, tú sabes, de una manera que pude salir. Otro paréntesis. Imagínate, pude salir, pero imagínate, no sé. Bueno, empezamos a grabar, empezamos a tocar. Me dijiste que volviste a Cuba después. Volvimos, sí, volvimos a Cuba a tocar en el Festival de Jazz Plaza. Eso fue súper emocionante, porque bueno, volver a Cuba tocando con Gonzalo y Berroa, que nunca había ido a Cuba, fue en los 80. Eso
era súper emocionante y genial, genial tocar allá. Ya llevábamos una gira por delante, eso ya estábamos engranados, muy bien, ya estábamos tocando ya. El concierto fue muy bonito. Yo por ahí tengo un video de ese concierto que lo quiero en algún momento poner algo en las redes para que la gente vea. Sí, estaría súper chévere. Bueno, igual me avisas y también lo pongo. Sacó un video. Sí, tengo que primero salvarlo sacarlo, ¿sabes? Editarlo. Porque creo que está grabado en VHS. Imagínate. Bueno, después de eso, ya yo me mudo a Nueva York ahí mismo. Eso fue diciembre, regresando en diciembre, volvemos a tocar en Nueva York. De La Habana, imagínate, desde La Habana yo salí. De La Habana, vine aquí un día y al otro día nos vamos a Nueva York. Porque teníamos que tocar en un club que se llama Iridium Jazz Club. Fue mi primera vez en Nueva York, pero déjame hacer aquí. Entonces, Me imagino que veo aquella ciudad y digo, wow, esta ciudad una locura, New York, sí. es una locura. Y yo siempre quería vivir allá. Ya yo estaba en el plan de mudarme a Nueva York. Entonces, como el mes, 2 meses ya yo me fui a vivir a Nueva York. Estuve en esa ciudad donde se aprende mucho. Y ahí tocaste con un montón de músicos también, me imagino. Y además, ahí me empecé a conectar con muchas personas, a empezar a tocar, a grabar. Pero sobre todo siempre aprender, tú sabes, aprender. Tocando con bateristas de allá, de Brooklyn, de todo. Claro, aprendiendo todos los estilos de gente de todas partes del mundo que tiene New York. Pero bueno, tocar el estilo y la manera que se toca en Nueva York, que es una manera diferente, sobre todo con la generación joven de los músicos. Claro. Ahí, bueno, y tocando, aprendiendo, tocando, grabando discos. ¿Y cómo llega? Porque estaba viendo tu biografía y has grabado con Alejandro Sanz, con Jennifer López, con Thalía, así con una cantidad de músicos. ¿Cómo llegan esa gente ahí a tu Eso vida? fue en el momento que me conecto aquí con gente de productores, también un productor que empieza a trabajar con toda esta gente y de hecho sigue grabando. Hace poco grabamos otra canción con Alejandro Sanz que ¿cómo se llama esto? Es una canción de Sabina. Hay mucha bulla ahora. Un poquito, pero... Un poco, hay gente por allá afuera ahí. Están de fiesta, imagínate. Bueno, ¿Cuál canción de Alejandro Sanz vas a grabar ahora? Que me dijiste que no, era ya se grabó una canción de Sabina. ¿Cómo se llama? Se llama... No me sé el nombre de la canción. ¿Y la grabaste? Es la única de Sabina. Tú pones Alejandro Sanz, Sabina y sale la canción. Entonces, Gonzalo tocando el piano, yo estoy tocando el contrabajo y la Filarmónica de Praga está. Qué hermoso. Sí, está muy bonito. El arreglo de Julio Reyes, que es el productor, que es el mismo productor que me conecto para grabar con estos otros artistas, que trabajaba con Jennifer López, que trabajaba con Thalía, una cantante mexicana, Monterola, y muchas cosas que grabé para él, y muchas cosas que grabamos. ¿Y cómo fue? Alexander Pires, el brasileño. Sí, el brasilero, sí. ¿Y cómo Entonces, fue? no con Alejandro yo me conecté fue con Lulo Pérez, que es el productor también anteriormente, que trabajó mucho con él, desde Corazón Partido, él estaba ahí. Sí, tremendo. Entonces, Lulo fue que me contacta. Él me vio muchas veces tocando con Gonzalo, además, allá en España. Después aquí cuando se muda, acá a Miami, esa fue la conexión con Alejandro. Después, yo estaba tocando en aquel momento con Gonzalo y con Arturo Sandoval también. Y sí,
todo el tiempo tocando de todo, como se dice, Claro, tocando un género, otro género. Lo de los estilos sí, siempre como me grabé mucho desde joven, sí, siempre he tratado de lograr tocar lo más cerca de los originales, ¿no? Porque hay gente que toca un tipo de música y otra gente que toca otro tipo de música porque son diferentes países o diferentes culturas. Que eso es súper súper importante en la música, poder eh, tratar de aprender de todos, de diferentes maneras, ¿no? claro. Ujú. Y específicamente la experiencia con Alejandro Sanz, porque yo, o sea, personalmente es de los que más admiro como músico y me parece también que es una increíble persona. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar ahí? ¿Qué te pareció, Al? Pues genial, la primera canción que grabamos, la grabamos en casa de él, que estaban haciendo ya el disco estaba ya todo preproducido, la preproducción genial de Lulo, que es un genio. Pero entonces yo me imagino que quería conocerme y querían grabar esa canción y él estar presente y ver, tú ¿sabes? Claro, Para grabar un músico que toca jazz, está, iba a tocar el pop, ¿sabes? claro. Entonces estuvimos ahí, la pasamos súper bien. Yo grabo la canción, él aparece en el estudio, que es en su misma casa, pero bueno, está en otra parte de la casa. Ya cuando está grabada la canción y la oye y dice, hostia, tío. Y yo, ¿sabes? Como con pena, pero súper nice él. Y nos hicimos ahí buena química. Entonces ahí, por supuesto, y sí, tiene que grabar todo el disco. Y grabé ese disco completo, se llama El Tren de los Momentos. Y entender, sí, súper disco. Sí, un disco diferente a todos los demás que él hizo. Sí, sí, o sea, Alejandro Ujú. es un musicazo y todo el equipo que tiene detrás, que también Ujú. son otros musicazos. Entonces, eh, sí, es una experiencia muy buena y sobre todo meterte en el mundo de, de, de pop, del pop latino, bueno, europeo también, porque él es de Europa, so, Claro, tienen, y la mezcla con flamenco y todo esto. claro, Entonces, hubo una canción que grababa Paco de Lucía, en todas esas canciones, ese disco se grabó entero, pero se grabaron 5 canciones más que no salieron en el disco, porque el disco tiene 10 nada más. Pero hay una que era Paco de Lucía. Y entonces, yo no estaba, cuando Paco graba, yo no estoy porque yo estoy tocando con Arturo fuera, pero después Lulo me cuenta de que Paco estaba preguntando por el bajista. Oh, ¿ven ese bajista? Le gustó mucho. Le gustaba le gustó, él dice que le gustaba mucho el sonsoneo ese que tiene ese bajista. Wow, ese está son genial. Sorea. Sí, entonces él siempre tocaba con el bajista de él, que es Carlos Benavent, por supuesto. Pero bueno, Y bueno, después, y después tanto le después de eso, gustó empezó Cuba que Alain. sí, terminó con Alain. Después de eso, Alain ya estaba viviendo en España y, y él buscó un bajista cubano para su banda. Por supuesto, Alain ya estaba allá, conocía a todos los músicos que tocaban con él, porque tocaban por allá en España. Pero bueno, genial, él le gustó, me imagino le gustó el sonsoneo ese, como esa fue la palabra que él usó, el sonsoneo ese que tiene el El bajista. swing ahí, sí, sí. Sí, pero él le gustaba como la mezcla, ¿no? Tocando sobre lo que él toca, bueno, que es flamenco, genial, el mejor guitarrista de todo el tiempo. Y eso fue una experiencia súper bonita, Y Gola, ¿qué prefieres? ¿Grabar en estudio todo ese proceso de grabación o tocar en vivo? ¿Qué disfrutas más? las dos cosas. Por igual. Sí, grabar es una bendición. Por estar en un estudio con todos los músicos grabando y, y, y grabando lo que tú escribas, también es como ya el éxtasis más grande.
y después poderlo escuchar, después ver el resultado de algo que tú que escribiste, eso es como, eso no tiene precio. Claro. Óyeme, ahora me van a disculpar un poco la gente que no es músico, pero que quería preguntarte cosas más técnicas, como por ejemplo, ¿cuál es tu rutina de estudio para el bajo? Mi rutina de estudio para el bajo, agarrar el instrumento. No tengo rutina de estudio, la verdad aquí. No, realmente, no sé. Es válido también, Sí, hay que es válido hacer, decir que no estudiar tiene. las técnicas, las escalas, todo lo que sea una escala, en el, ponerlo para acá, por ejemplo. Eh, muchos ejercicios que yo traje de la guitarra también, de la técnica de la guitarra, y lo puse en el bajo, pero bueno, después aprendí los del bajo que me enseñaron. Había uno de trompeta muy genial que me gustaba cómo sonaba, que era esto. Que ellos hacen eso bastante en la trompeta, el mayor, menor y la que es el mayor no aumentado. Ese, y eso era todo en todo, ¿sabes? Bueno, en este tipo de instrumentos no cambia mucho la digitación porque por la constitución del instrumento que las digitaciones, pero bueno, por supuesto, lo mismo se puede tocar de una forma con una digitación y lo mismo se puede tocar de otra forma.